iniciar el conversatorio de arquitectura y género con el propio Josep María Montaner, con Zaida Mushi, a quien le damos también la bienvenida, con Cristina Bacaro y con Laureana Martínez. Laureana es egresada de la facultad, está terminando el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras precisamente con este tema de arquitectura y género. Cristina es profesora de la facultad, ya muchos de ustedes la conocen. Zaida Mushi y Josep María Montaner no necesitan mayor presentación, vienen llegando de Barcelona, ambos académicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y le doy el micrófono a Isaura González Godínez, la secretaria académica de la facultad. Muchas gracias, Dino. Vamos a empezar este conversatorio. Yo voy a empezar con algunas preguntas. A ver, ahorita las refieres, ahora vamos a platicar de los temas de género. Que bueno, sabemos aquí en la facultad hemos tenido pues este año complejo, el año pasado. Por supuesto, aquí todos mis colegas saben y han participado, aparte de economía, ya están en distintas mesas, presentaciones, en los conversatorios de género en perspectiva. Pues creo que prácticamente han estado todas en algunos de estos ciclos, pues precisamente con esta idea, ¿no?, de ir visibilizando el trabajo de las mujeres arquitectas. Aquí pues, en la Facultad de Arquitectura, desde luego es bastante incipiente lo que venimos haciendo en la facultad, y ahora también conversaremos un poco de ello, también estas pautas y estos consejos que les puedan dar para ir avanzando en este camino. Pero bueno, recordar que hoy estamos en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, que precisamente fue renombrado como parte de los acuerdos del paro, y a la vez, a la par, que los 4 espacios que rodean al vestíbulo, que son pues, la biblioteca, hoy Lilia Margarita Guzmán y García, ¿sí?, la sala de estudiantes María Constanza Cervera, la galería María Luisa Dehesa y el Teatro Estefanía Chávez, cada una de estas brillantes mujeres que representan a su vez a cada una de las 4 licenciaturas de la Facultad de Arquitectura. El Teatro Estefanía Chávez por Manina Chávez, quien fue la fundadora de la licenciatura de urbanismo, ¿sí?, la Galería María Luisa Dehesa, porque ella fue la primera egresada de arquitectura de todavía la Escuela Nacional de Arquitectura, incluso todavía en San Carlos, ¿sí? En el caso de la sala María Constanza Cervera, lleva este nombre por la primera egresada de la licenciatura de Diseño Industrial, y me están faltando la biblioteca, por supuesto, la biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García, que lleva el nombre también de la fundadora de la licenciatura en Arquitectura de Paisaje. Entonces, pues recordar esto en este marco. Hoy estamos presentando el documental de Dina Bobardo, pues ya me avisarán los chicos. Ok, vamos, bueno, le voy a dar la palabra a Laureana Martínez, quien me dice que trae un texto breve de 4 minutos, pero creo que sería bueno que también lo escuchen. ¿Quién? No, pues yo creo que sí. Esperamos. A ver, vamos a leer las semblanzas, ok, porque la doctora Zaida Mushi es arquitecta y urbanista, licenciada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y profesora en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género, integrante y fundadora de la red Día Una Arquitecta, y ha sido fundadora del colectivo Punto 6, formado por mujeres para la investigación y difusión de un urbanismo con visión de género. Igualmente codirectora junto con Josep María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI desde 2004 hasta 2014. Entre 2010 y 2012 fue asesora de la Secretaría de Vivienda de Sao Paulo, Brasil, en urbanización de favelas y vivienda de realojo, y entre 2013 y 2015 asesora de la Secretaría del Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires en urbanismo en general, en la mejora de los barrios autoproducidos. Entre julio de 2015 y junio de 2019 trabajó como directora de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, en Colegio Urbano, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Ha impartido conferencias y cursos en numerosas ciudades de América, Europa y Asia. Doctor en Arquitectura Josep María Montaner, es doctor arquitecto, catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura
de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en el SAP, y escritor. Ha impartido cursos y conferencias en ciudades de Europa, América y Asia. Es autor de más de 40 libros, entre ellos Sistemas arquitectónicos contemporáneos, La modernidad superada, Ensayos sobre arquitectura contemporánea, arquitectura y política, Ensayos para mundos alternativos con Saida Mushi, el diagrama de las experiencias hacia una arquitectura de reacción y la arquitectura de la vivienda colectiva, políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Saida Mushi dirigió el máster laboratorio de vivienda sostenible del siglo XXI entre el 2004 y el 2014. Del 2015 al 2019 ha sido concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Ha recibido, entre otros, el premio Luis Domènech Montaner del Instituto de Estudios Catalanes y el premio de la Crítica Serrador por su tesis doctoral, el Premio Nacional de Urbanismo a la Iniciativa Periodística 2005 del Ministerio de Vivienda. La maestra Laureana Martínez es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En 2013 obtiene el grado de maestra de Arquitectura con mención honorífica en unidad de posgrado de la misma institución, y en 2015 le es otorgada la medalla Alfonso Caso, máxima distinción que concede la UNAM a alumnos de excelencia en nivel posgrado. Ha colaborado en el área de proyectos de diversos despachos, tal como unidad de diseño con el arquitecto Mario Lazo. Coordinación de proyectos de vinculación de la UNAM, así como en Terra Domo con el arquitecto César Pérez de Servil, en la tarea en Arquitectos y Asociados. En el área de restauración ha trabajado para Ars Habitat y Asociados y para la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM. Y la doctora Cristina Bacaro es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Obtuvo el grado de maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y profesora del área de Teoría e Investigación con un proyecto para estudiar experiencia en la arquitectura. Imparte las materias de Teoría Integral de la Arquitectura, Pensamiento Crítico en la Arquitectura, Estética e Historia de la Arquitectura. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos listos? Ok, buenísimo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta mesa de arquitectura y género, primero con la lectura del texto de Laureana y después pues vamos a abrir las preguntas para iniciar este conversatorio. Muchas gracias, agradezco a todos los presentes, al equipo de la dirección, al doctor Becueto, al equipo de difusión cultural, y bueno, es un gusto estar aquí con grandes invitados que ya son como de casa. Me acuerdo cuando iba a la licenciatura, pues asistía a varias conferencias y presentaciones de libros. La última que recuerdo fue antes de la pandemia, con la presentación del libro de Mujeres, Casas y Ciudades, y en esa ocasión estuvo presente la doctora Estefanía Chávez Barca. Entonces me parece muy significativo que estemos aquí hablando de una arquitecta muy conocida, y bueno, un teatro que ahora lleva su nombre muy especial este día. Y bueno, hice este texto un poco porque sabía que estaba un poco nerviosa, no sabía que tan nerviosa dados los acontecimientos de esta mañana, pero bueno, no me quería perder mucho y lo comparto con mucho cariño. Lo titulé, bueno, tomé prestado el título del documental Nina Bobardi de Vidrio Albardi. Ruth Bernstein, en un texto sobre Nina Bobardi que compartió en un evento conmemorativo por los 30 años del fallecimiento de la arquitecta italo-brasileña, reflexionaba si era posible comprender a una persona a cabalidad sin por ello reducir toda su riqueza y complejidad. En dicho texto titulado No sé quién es Nina Bobardi, enfatizaba la problemática de querer saber quién es una persona a partir de los datos o la información que se pueda obtener de ella, sean fuentes secundarias o a través de los relatos de familiares, amigos y colaboradores. Por un lado, porque los seres humanos están continuamente cambiando, lo que imposibilita definir a un personaje sin establecer un periodo de tiempo que sirva como referencia, y por otro, cuestionaba lo relativo a la construcción personal, que nos lleva a pensar que cada uno de nosotros alimenta su propio relato biográfico con una mezcla de realidades y deseos. Así que lo que se puede obtener del estudio y análisis de una persona, de una historia de vida a través de una investigación, no es un retrato fiel, sino una reflexión que responde a una serie de interrogaciones y planteamientos que guían los procesos de búsqueda, análisis y escritura, en este caso, producción audiovisual también. Es, en palabras de la poeta Concha Méndez, un camino que inicia, cito, uno de esos instantes desde el umbral de niebla en algún sueño. De esta manera es comprensible que no exista una única forma de aproximarse
conoce la vida y obra de Lina Bo Bardi, sino diversas rutas y miradas que hacen que la producción bibliográfica y audiovisual en torno a su figura forme ya un compendio cada vez más nutrido y en expansión. Es el caso del trabajo que hoy nos convoca, producto de una reflexión que inició varios años atrás y que culmina en este valioso documento. Cuando redacté el texto que en estos momentos comparto con ustedes, no había tenido la oportunidad de ver el documental, lo cual en su momento fue un motivo de preocupación. Sin embargo, me pareció un ejercicio interesante tratar de caminar en aquella niebla de un sueño a la que hacía referencia Concha Méndez y afrontar la incertidumbre a partir de una sola referencia, en este caso, el título del documental, del cual extraigo las siguientes reflexiones. Del vidrio al barro, en primer lugar, me llevó a pensar en un desplazamiento entre dos materialidades. Por un lado, el vidrio, material que tiene implicaciones filosóficas y que en la arquitectura moderna fue motivo de obras icónicas como el pabellón de Barcelona, de Lili Reich y Mies van der Rohe. Y por otro lado, el barro, la tierra, que evoca el origen, las raíces, lo auténtico, el sitio fértil de donde brota la vida. Desde un análisis corporal, el vidrio es un medio que privilegia la visualidad, mientras que el barro se relaciona con otros sentidos, principalmente el tacto. Bajo este planteamiento, ir del vidrio al barro podría pensarse como un proceso que comienza con una imagen o una idea y nos lleva a tocar el mundo, frase que Giovanni Palasma desarrolló en su libro Los ojos de la piel, y que evoca los diversos procesos arquitectónicos que van de la imaginación a la materialización de una propuesta. Tocar el mundo también implica reconocer el cuerpo como un lugar de percepción, y en la obra de Lina Bo Bardi esta idea tomó forma en una arquitectura sensorial, en edificios que dialogan constantemente con su entorno. No podría haber sido de otra forma en un país que se desplegaba ante sus propios sentidos con toda su fuerza natural y cultural. Siguiendo con Palasma, sí, la arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. Para Lina Bo Bardi, la nueva arquitectura brasileña era todo aquello: la corporalidad, el espíritu del ser humano, la búsqueda y la cosecha de inspiración en la poesía íntima de la tierra brasileña. Cita que retomo de uno de sus textos más conocidos titulado Niño Hermoso. Pensando en términos biográficos, la obra de Lina Bo Bardi estableció una danza entre lo antagónico, lo paradójico, al ritmo de lo moderno y lo tradicional, la industria, el artesanado, la arquitectura y la naturaleza, el presente y la historia. Lina Bo Bardi creó una nueva mirada al mundo. Su arquitectura, personal y universal, se acercó a la imagen de perfección con la que Octavio Paz describiera la obra poética de Elizabeth Bishop. Cito: no la perfección del triángulo, la esfera o la pirámide, la perfección irregular, la perfección imperfecta de la planta y el insecto. Lo anterior se refleja en el título del documental, que más allá de establecer dicotomías, construye a partir del lenguaje un puente, un trayecto que reconoce la variedad intermedia o los mecanismos contextuales que hacen posible dicho recorrido. En vez de fijarnos en lo abierto o cerrado, en el afuera o el adentro, pensemos en el espacio que fluye libremente, en la atmósfera que se crea, en la enredadera sinuosa que cubre lentamente los muros y dibuja un paisaje interior. Al hacerlo, encontraremos en la vida y obra de Lina Bo Bardi una multiplicidad de conceptos que a años de distancia siguen latentes. La relectura de la obra de Lina, de sus textos y dibujos a través de una perspectiva de género, ofrece claves para reflexionar y modificar nuestros modos de concebir la actividad arquitectónica. Por ejemplo, que ser arquitecto no es solo construir o proyectar, y que tampoco es una figura que impone formas de vida. Lina fue un agente cultural, editó, ilustró y tuvo una gran producción escrita que forma parte de su legado. También que la arquitectura es una obra colectiva y que a partir de ella se pueden reforzar los vínculos y la memoria de una comunidad. El Foro Abierto del MAS, el concepto de seres Pompeya son ejemplos de lo anterior. El uso y disfrute de la arquitectura y el goce del espacio público que Lina promovía fue en su momento un acto revolucionario, y lo sigue siendo si pensamos que muchas ciudades actuales son hostiles e inseguras. Llevar esta reflexión al campo del urbanismo implica recuperar el sentido comunitario que se ha perdido y pensar en espacios que se construyen a partir de encuentros y diálogos. Otro concepto que tiene eco en las aproximaciones feministas de la historia es el de presente histórico. La idea de que el juicio histórico está determinado por el presente, por el sujeto que para actuar observa la situación contemporánea y evalúa el pasado a partir de esa perspectiva, son planteamientos que Lina retomó de Benedetto Croce y que en la actualidad en el campo de los estudios de género tienen puntos en común con la teoría de los conocimientos situados, con la revaloración de las subjetividades y los lugares de asociación.
Para finalizar, Gina Valdés, poeta chicana, afirmaba: hay tantísimas fronteras que dividen a la gente, pero por cada frontera existe también un puente. Para muestra, la vida y obra de Lina Bo Bardi y el evento que esta tarde, nublada y alegre, nos reúne. Muchas gracias. Muchas gracias, Laureana. Bueno, yo tengo una pregunta para empezar a abrir este conversatorio, porque me llama mucho la atención en el documental. Este es un documental para rescatar una figura de una arquitecta, Lina Bo Bardi, realizado por dos varones, Josep Mario Montaner y el realizador, donde en la primera parte las entrevistas son solo a hombres y está la voz en off de una mujer y entra la voz de las mujeres a partir de la mirada actual. Entonces yo supongo que esto es intencional, pero me gustaría ver qué nos puedes comentar al respecto y después que mis colegas también nos digan pues cómo ven este tema de la mirada de los varones hacia el trabajo de las mujeres, ¿sí? Y en este tema de la perspectiva de género, pues cómo podemos construir en forma conjunta, porque esto es algo que nos lleva, ¿no? Que no sea de mujeres a mujeres o de hombres a hombres, sino por entonces adelante, por favor. Muchas gracias. Antes de contestar, Isaura, quisiera felicitar a Laureana por el texto que ha leído, precioso, muy sugerente, ¿no? Comentaría muchísimas cosas, pero bueno, no quisiera alargarme con las referencias de esta idea de puente, ¿no? Del significado del vídeo largo, esta arquitectura sensorial, etc. Estoy muy de acuerdo. La influencia de Benedetto Croce, que también hay mucha influencia de Gramsci, Antonio Gramsci, etc. Pero bueno, no voy a alargar, pero es un texto precioso. No, lo que pregunta sí que es delicado, claro, digamos, el documental lo hicimos dos hombres, dos amigos, y ciertamente cuando fuimos a... El resultado documental tiene aciertos y al final intenta ser una sinfonía, ¿no? Pero claro, he contado que hubo muchísimas dificultades. Una de ellas es que en nuestro guión había 4 personas entrevistadas, los 3 varones que están y Ruth Verdezain. Pero digamos, no pudimos entrevistarla, a pesar de que somos muy amigos, pero no estaban en Sao Paulo y no pudimos hacer esta entrevista. Entonces, nosotros volvimos con el material, con esta entrevista a 3 hombres, y claro, especialmente insistía Jacobo que no podíamos terminar un documental solo dirigido por 2 hombres y que opinasen 3 hombres, ¿no? Ya digo, el guión eran ellos 3 y Ruth Verdezain. El guión yo escribí, y la idea era, como he dicho, como también ha dicho muy bien Laureana, se puede interpretar de muchas maneras. Lina Bo Bardi es muy compleja, y lo que queríamos hacer era no tanto hacer una película dogmática, tanto como todo resuelto, sino preguntar, ¿no? Por eso estos 4 testimonios eran muy importantes, nos quedó en el tintero de Ruth, porque queríamos también oír las opiniones, ¿no? De Pablo Méndez de Rocha y de Pablo Bruna y la Ruth que no puede estar, ¿no? Entonces, bueno, yo insistí muchísimo a Jacobo que teníamos que cambiar el guión, actualizarlo, entrevistar a algunas mujeres más jóvenes. Bueno, al final lo convencí y las entrevistamos, pero era época de pandemia, por eso lo hicimos a través de la pantalla. Y sí que entonces, digamos, esto, como muchos en la película, los renders, estas animaciones no estaban en el guión, yo no las puse en mi guión, pero tuvimos esta oportunidad de tener las animaciones y se fueron haciendo a medida que se hacía la película. Bueno, ya me ha parecido, incluso están abiertos, en algún momento pienso que están demasiado, pero bueno, digamos, es otra cuestión que no estaba en el guión ni al principio cuando lo hicimos hace 10 años, ¿no? Y entonces añadimos estas 2 entrevistas a Ana Ramos y a Mara Sánchez, y entonces, digamos, quedó como que la última palabra al final y la visión más actual, más fresca, ¿no? Más crítica, era de 2 mujeres, ¿no? Las mujeres además más jóvenes que los que opinaban, pero además bastante mayores. Pablo Bruna, Pablo Méndez de Rocha ya falleció, lamentablemente. Entonces, digamos que el resultado que está bien, pero también fue todo un proceso delicado, intentando convencer a Jacobo Sugari de que no podíamos terminar la película sin estas 2 entrevistas que al final hicimos, les digo, durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú preguntas sí que es delicado, ¿no? Es una cuestión que también me planteo cuando escribo, ¿no? Yo leo mucho sobre, por ejemplo, ahora ecofeminismo, antes leía mucho sobre feminismo estructuralista y postestructuralista, pero claro, digamos, ¿cuál puede ser la aportación de un hombre que escribe historia y crítica, ¿no? Intento ser muy cauteloso
porque además, bueno, algunos feministas dicen textualmente los hombres que se callen, ¿no? Que no ocupen más nuestro lugar, ¿no? Bueno, el intento de alguna manera ser lo más cauteloso posible, pero bueno, obviamente incluir el máximo posible de intervenciones, de aportaciones, de bibliografía de mujeres, ¿no? Pero sí es cierto, digamos, bueno, claro, eso es como cuando la lucha de clases, ya cuando había pues, clases medias y burguesas, que está una flor de la lucha de clases, pero no somos trabajadores, no somos obreros, ¿no? Pero bueno, tuvieron un gran papel, por ejemplo, en Italia, ¿no? Digamos, clases, digamos, que están bien situadas en un avance, digamos, social. Y aquí es igual, claro, digamos, la lucha feminista hacia las mujeres, pues claro, los hombres tenemos que encontrar nuestro papel, buscarlo y encontrarlo, ¿no? Que ha de ser, bueno, un papel discreto, dejando espacio a las mujeres, pero bueno, también dando soporte cuando, digamos, bueno, si tenemos una cierta autoridad moral, digamos, lo que decimos nosotros puede ser representativo, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es una cuestión siempre polémica, ¿no? De cuál es nuestra situación, y en esta película es dedicada, ¿no? Al ser dos hombres directores, a ver 3 opiniones de hombre, a falta de la 4 no podemos firmar, pero bueno, se intenta compensar, digamos, con la opinión al final de las 2 arquitectas y con el hecho de que al final la protagonista es una mujer, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, pues eso, un poco sospechoso que sean 2 hombres que indagan sobre una mujer. Bueno, no sé, lo ven sospechoso por ahí, Cristina. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo la invitación de poder estar aquí con 2 referentes actuales, sin lugar a dudas, en la arquitectura en español. Estaba pensando cuántos libros tengo en mi biblioteca con tu nombre y cuántos libros tengo con el tuyo, y también debo confesar que cada cosa que veo que aparece la doctora Zaida Mucci, intento conectarme, perseguirla y si se puede acosarla, porque son referentes y además en lengua hispana que abren otras conversaciones, que están buscando otras miradas y que estamos intentando construir cosas diferentes. Entonces sí quiero decir el placer y el orgullo que me da estar aquí sentada. Entonces muchas, y por supuesto con Laureana y Sabra me fui patriarcal, entonces muchas gracias y gracias, doctor del Cueto. Recibiste invitación, igual que Laureana, me entró un agobio absoluto porque no soy experta en nada bobada, entonces me puse a leer todo lo que pude, pero en realidad voy a discutir un poco muchas provocaciones y muchas preguntas que me salen del documental, y creo que la primera es de la casa de cristal, ¿no? Yo veía las imágenes y no sé cuántos de los que estamos aquí nos preguntábamos ¿y qué la hace diferente de la Tugendhat, ¿no? ¿O qué la hace diferente de la Frankfurt? Este vidrio, ¿no? Levantada en estos palafitos, les digo yo, porque pareciera que puede llegar una grúa y la pone en la selva chapaneca o la pone, ¿no? en un bosque. Y luego el video nos lleva al barro, ¿no? A esta parte que sí está agarrada de la tierra, que claramente ahí, y además que es la parte, voy a usar esta palabra muy compleja, pero esta parte habitable, ¿no? Porque la parte internacional de vidrio no es habitable, es para exponer, como lo explica el video, ¿no? El marido era un galerista, entonces yo lo llamé, que es una casa dividida en casa-galería y casa-habitación. Y lo que quiero aquí llamar la atención es que todos los que estamos aquí hemos visto la casa de cristal, y ¿cuántos ya hemos visto la parte de atrás? Esa no sale en las revistas, sale la parte internacional, lo voy a decir así, sale la parte que se parece a Mies, lo estoy diciendo con toda la intención, ¿no? La parte que se parece se me fue la otra casa que dije, pero en cambio la casa detrás, la casa donde está el habitar, está oculta, porque esa no está en fashion, voy a usar estas palabras, y cómo eso lo seguimos repitiendo. Creo que ahí está me parece muy interesante.
también quisiera que nos contaran, porque también en Italia el movimiento moderno es complicado, ¿no? Porque mientras en Alemania hay un rechazo, y entonces cuando Heil Hitler, la arquitectura moderna es la arquitectura de la democracia, y entonces estamos tranquilos, podemos construir moderno. En Italia no. Pero aún así Lina sale de Italia, llega a Brasil a hacer arquitectura moderna. Entonces, esto que comentaban de esta liga que tiene con el mundo fascista también me parece bien interesante, y no sé si, porque no claramente me interesa la arquitectura y la política. Entonces, ahí debe haber un montón de cosas que uno debe poder jalar. Y por último, quiero decir que, por supuesto, Lina Bo Bardi es un referente, pero siempre preguntarnos, ¿es un referente de qué y qué es lo que nos están buscando las publicaciones mostrar de este referente, ¿no? No sé, por ejemplo, hay una imagen me parece que es en Pompeya, de una construcción de arcilla, ¿no? No, ¿cómo? Pero si tenemos el vidrio y el acero y estas cosas patriarcales, si me permiten el término, y no, Lina también hacía esto otro. Entonces, eso, ¿no? Hay que seguir rascando y hay que seguir buscando, justo, ¿no? Lo último que digo es, estas complejidades, la mujer, me disculpo, no anoté el nombre, de la Fundación Mies, que decía, es que Lina cambió, y yo solo pensaba, porque Mies no cambió, ¿no? Mies se mantuvo y Lina sí cambió. Y entonces, ¿dónde está el esfuerzo en mostrar esto? Entonces, bueno, son algunas de las reflexiones que saco y que me gustaría compartir. Muchas gracias. Antes de contestar a Cristina, mejor que intervenga también Zaida, ¿no? Y así. Vale, muchas gracias. Gracias, Cristina, por tus palabras, y la verdad súper bonito en el texto, coincidiendo en muchas cosas, y también como ejercicio está bueno, ¿no? Ver como del título que te vea y que has acertado bastantes cosas que el libro y el documental trata, ¿no? Una frase que me parece perfecta, y además esa referencia a la poeta Show, que además que hace Octavio Paz, que también es otra mujer que está relacionada con otra mujer que hace arquitectura, aunque no sea arquitecta, que fue, no recuerdo el nombre, no recuerdo dónde sale, pero bueno, es interesante cómo se van pensando las cosas, ¿no? Bueno, yo evidentemente ya he visto algunas veces la película, y ahora como ha tomado puntas que no había tomado, y una cosa que decía José María a la presentación, el peligro de cuando se construye una ciudad o se integra, se incorpora alguna mujer en la historia, que se convierta en el punto rojo, ¿no? Entonces he apuntado que en tu texto hablas, o sea, citas a 5 mujeres que por ahí no le hacen, o sea, no son imprescindibles en el documental, pero sí está bueno para mostrar, no está Lina sola en el mundo, o sea, hay otras, ¿no? Entonces, hablas de Antín, no sé cuánta gente alguna vez la ha sentido nombrar, que es una arquitecta que trabaja con Uycan, que es una estructuralista que trabaja con Nervi, que hace el edificio famoso de Kahn, la estructura que va así como girando, es de ella, no es de Kahn, pero Kahn no la deja ir a la inauguración de la exposición de ese edificio, de esa muestra. O Ana Bofill, urbanista catalana, que trabaja al inicio de su carrera con su hermano, famoso arquitecto, en lo que se llama taller de arquitectura, y luego ella, un poco viendo para dónde iban los tiros de ese estudio, que se iba convirtiendo en el estudio del señor, pues se sale y tiene su vida. O Carmen Portiño, que en ese caso también por lo menos otra casa de cristal, que es totalmente diferente, ¿no? Que esto que decía Cristina. Es cierto, cuando la primera vez te ir a la casa de Lina y dices, pero acá la casa es otra, y que tiene otros valores, y una cocina súper confortable, y una relación con un jardín súper doméstico y de huertos, o sea, es otra casa, ¿no? No es la espectacular. En cambio, la de Carmen Portiño y Rey tiene otra razón de ser, no es una casa de exposición, una casa de espectáculos, es una casa de refugio, aunque sea de cristal, está en medio del bosque y es de cristal también, ¿no? Tiene otras condiciones, pero bueno, se parecen bastante. Pero la casa no tiene esta separación tampoco de eso privado-público, porque todo es súper privado, escondido, aunque sea de cristal, ¿no? Y las otras que nombraste en el documental son Sibyl Moholy-Nagy, que no me acuerdo en qué momento la nombrabas, claro, por el reconocimiento de lo popular, ¿no? Que Sibyl Moholy-Nagy es una escritora, es guionista, luego se casa con un señor que se llama Laszlo Moholy-Nagy, que igual no suena más.
y se van a Chicago y hacen la Bauhaus, la New Bauhaus en Chicago. Ella es viuda y la pasa bastante mal y pone a escribir, a hacer teoría de arquitectura, y es súper crítica con todo el mundo este moderno de cristal, este que decía Cristina, que no cambia nada, este moderno. Y ella recupera la arquitectura, una arquitectura popular, que luego también es suplantada, su libro que se llama The Nature, creo que The Nature of the Architecture, no me acuerdo, perdón, pues es digamos un reflejo, recoger detalles de la arquitectura popular para poder aprender de esta, y que luego será tapada por el libro de Rudowski, que va de lo mismo y que es de 3 años después, y que las fotos no son de Rudowski en su mayoría, inversamente a lo de Sibir, etc. O sea, aunque están, pero van siendo borradas, ¿no? Y luego Aldo y Jaime Manet, también lo has nombrado, ¿no? A mí sí, es cierto que eso de los 3 hombres y 2 mujeres, 5 hombres y 2 mujeres, llama la atención. Creo que igual está bien, porque creo que el discurso de ellas es mucho más abierto, es crítico pero abierto, le dan la vuelta. En los de los 3 señores, dos son amigos, uno era amigo, pero bueno, es igual, son así como, siempre dudan de la figura, ¿no? Como siempre dejan en duda, y mismo el Pablo Bruna, el entrañable señor profesor, pero cada cuando habla, bueno, Lina sí, pero no tanto, sí, pero no tanto, siempre sí, pero no tanto, ¿no? Y entonces creo que está muy bien esa mirada desprejuiciada, conocedora, académica también, ¿no? De las 2 profesoras de Ana Ramos y Mara Sánchez. Bueno, a mí me encanta, lo que pasa es que hay que volver a escuchar la frase final de Lina, me parece como que es una frase maravillosa y que habla de esto que habéis hablado las 2 y de esto de que mi no cambia, pero que Lina sí, ¿no? De esa, que se dice, no sé, mis palabras no es exacto, pero dice como que la belleza no existe, que a cada momento histórico vuelve a encontrar su belleza sobre las cosas. De alguna manera, cada momento histórico vuelve a escribir su historia sobre la arquitectura, que era la pregunta que ponía al inicio. Y ella dice, en cambio, lo que es bonito, lo que es lindo, ¿no? Lindo de más, lo que es lindo es eso que la gente vive, lo que también hace referencia a Ramos, diciendo, ¿no? Que las cosas son de disfrutar, son humanistas, que por fin, ¿no? La arquitectura no tiene esa cosa dolorosa y aburrida y fría, y de alguna manera estéril del vidrio, ¿no? Entonces, desde el vidrio al barro también va de lo estéril a lo fértil, ¿no? Entonces, esa frase última de Lina me parece preciosa para el título y para todo, como que cierra muy bien la idea que ellos quieren transmitir, entiendo que quieren transmitir del personaje, que evidentemente hay muchas revisiones, ¿no? Y bueno, sobre mí no cambió y Lina sí, para hablar un rato largo. Sí, bueno, comentando así rápidamente, ¿no? Y es cierto que es muy difícil construir una historiografía dando el papel justo que les corresponde a las mujeres, porque es tan masculina que la historiografía, la construcción del mundo patriarcal, que incluso figuras tan destacadas, ¿no? Como Margaret Chutelichotsky, Billy Ray, Lina Obardi, siempre se les encuentra, digamos, hay esta tentación de encontrarles puntos oscuros y fallos, ¿no? Porque se les exige muchísimo más que a los hombres, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Y al tratar de Lina Obardi vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Porque es, digamos, al indagar, claro, sale esto, que su marido no es que fuera fascista, pero sí era amigo de Mussolini y sí, intentó convencer a Mussolini de la arquitectura moderna, del arte moderno, etc., ¿no? Y bueno, fue un punto complejo. Y bueno, y luego, digamos, cuando no pudo ganar la cátedra, que en la opinión de Pablo Bruna es muy crítica, el proyecto que presentó ella era el mejor, ella era la que los estudiantes querían como catedrática de teoría e historia en la USP, ¿no? En la Facultad de Arquitectura y Diseño. Pero bueno, digamos, está claro que para entrar en la historia de la arquitectura a las mujeres se les exige mucho más, ¿no? Son examinadas por mucha más. Y creo que todos somos un poco cómplices, ¿no? de esto. Y en cambio los mitos ya construidos de Le Corbusier, Mies y Gropius cuesta mucho más de alguna manera tener una postura crítica, ¿no? Y bueno, y con lo que habéis dicho habéis puntualizado y mejorado algunas cosas, ¿no? La casa de cristal, hay la casa galería, creo que es muy precisa,
y la casa habitación, ¿no? Y la casa habitación es tanto más interesante. Cierto, la casa galería es preciosa porque tiene los muebles, que muchos son prototipos de sus muebles, luego tiene la biblioteca donde encuentran los libros de Gramsci, pero claro, también luego ves su habitación, ella dormía siempre separada de Pietro Maria Barbi, de Pietro, y la habitación de la hermana, luego ves todas las habitaciones del servicio y ves la cocina. Claro, la clave de la casa es la cocina, que ella la diseña, una cocina perfecta, mecanizada, lo más avanzada posible, como una cocina de Frankfurt, pero para 1954, claro, la cocina es donde se preparaba la comida, claro, esto no se puede explicar en la película, ¿no? Para los que venían a comprar obras de arte, del marchante de arte, Pietro Maria Barbi, y se comía, el comedor estaba al lado de la cocina es la que conectaba las dos casas, era la parte principal porque era ahí donde se hacían las comidas, y allí también se ve en la película, pero no explicamos estas las obras de arte, y eran las obras que Pietro Maria Barbi vendía a la gente que venía a comer a la casa, ¿no? Es decir, claro, la casa jugaba este papel, digamos, de, bueno, como tú dices, de galería, ¿no? De una galería de arte que vende arte y que es la fuente de ingresos de la familia Barbi, ¿no? Bien, bueno, sería largo de hablar, ¿no?, de esto de la arquitectura italiana, que es distinta, hay más esta vuelta a la historia, ¿no?, que representa, por ejemplo, en Nathan Rogers, y bueno, la biografía que sigue Lino Barbi es mucho más singular porque no tiene, digamos, no hay esta vuelta a la memoria en Europa que llevará adelante la arquitectura italiana, sino que la evolución de ella es mucho más rica porque es esta simbiosis, ¿no?, este sincretismo con la cultura brasileña, con su enorme diversidad. Y lo que dice Méndez de Rocha, lo que está muy bien, ¿no? Digamos que ella no es que interprete la arquitectura brasileña, sino que imagina, ¿no?, que marca unas directrices, unas líneas de fuga hacia lo que tiene que ser, lo que va a poder ser. Porque esto es una idea que está muy bien, ¿no? Y bueno, de lo que decía Zaida, sí, claro, la casa de Rey y Portiño es una casa refugio, también es algo que sí que precisa más la idea, ¿no? Y bueno, no sé qué más cuestiones había. Bueno, y es cierto, también para terminar, ¿no? Claro, digamos, cuando se rescata una figura de la historia, claro, hay casos que son muy emblemáticos, ¿no? Flora Tristán, ¿no?, esta escritora, crítica, periodista tan importante que escribe sobre la clase obrera antes que Carlos Marx y Friedrich Engels, cuando la rescatas, inmediatamente aparecen otras mujeres en los salones parisinos, otras mujeres también obreras, líderes, aparece todo un contexto, ¿no? Entonces es lo interesante de rescatar figuras femeninas porque ves también el contexto de otras mujeres, también quizá, bueno, de una familia más abierta, un contexto, digamos, que permite que desarrolle todas estas actividades, ¿no? En el caso de Lina no acaba de cuadrar, porque claro, Lina se rodea de hombres, sus ayudantes son chicos jóvenes arquitectos, y digamos sí que en este caso ella, bueno, está en un mundo de hombres y digamos su red es una red, bueno, es la que hay, ¿no? Y por eso, digamos, yo forcé en la película que las citas que salían eran de otras arquitectas o historiadoras, etcétera, similares a Lina Bo Barbi, con las que ella pues no había contactado, porque es cierto, digamos, la imagen de Lina es ella con sus tres ayudantes, es que entraron a trabajar con ella en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y acabo una cosa también que tampoco insistimos, que la dice un poco de pasada Mara Sánchez, es la nueva figura de la arquitecta, ¿no? Ella no tiene un estudio, ella trabaja en su casa, trabaja en las obras, se encuentran en los bares, trabajan en el MAS, en el SES Pompeya. Ya mucho más tarde se monta un pequeño estudio debajo del jardín de la Casa de Cristal. Pero digamos, es una figura de una arquitecta que no tiene su estudio, no hay jerarquía, no tiene un lugar fijo, representativo, sino que hace la arquitectura codo a codo con la realidad, en el lugar, con la gente, con los trabajadores, como ella dice, con los técnicos y con sus ayudantes, y se encuentra allí con los clientes o con las personas con las que quiere consultar. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta construcción historiográfica de la mujer en la arquitectura, yo veo, bueno, también una importante transformación, ¿no? Cada vez veo más interés en las universidades, en los congresos, eso me ha llamado mucho la atención, pero ¿ustedes qué nos pueden decir? ¿Qué se puede hacer desde la academia, ¿sí?, para contribuir a esta construcción historiográfica de la mujer en la arquitectura? Pues creo que la academia es todo un reto.
Hay todavía ideas muy ancladas y hay todavía mucha tensión y mucha reticencia a abrir a otras disciplinas, la arquitectura, por ejemplo, que se pueda conectar con otro tipo de estudios y que enriquecen también al final las historias que ahorita nos estamos planteando y que queremos transmitir, ¿no? Es muy complicado. Creo que en el proceso que llevo de la tesis he visto también apertura, no sé si hay apertura, y lo importante es establecer también esas conexiones e ir ligando a través de nuestra experiencia como arquitectas todos esos conocimientos, tanto lo técnico como lo artístico, como lo histórico, que estoy ya pues más enfocada. Por ejemplo, ahorita, como decía al principio del documental, no querer, por ejemplo, quitar ese misterio a Lina Bo Bardi es, creo que, una aportación importante dentro de la historia de la arquitectura. No querer ser completamente explicativo o completamente descriptivo, sino dejar también estas zonas como de claroscuros o de posibilidades. Y bueno, creo que esta pregunta da para mucho, pero bueno, lo importante es también lo que también el documental plantea, cómo traerlo al presente y cómo dar vigencia al pensamiento de Lina Bo Bardi, ¿no? Entonces creo que cada etapa que nosotros pasamos, quizá yo en la maestría la hice en restauración de monumentos y estudié el Sex Pompeya de una forma, o sea, analizando un poco la función, cómo rehabilitó el espacio, cómo se vinculaba con la comunidad. Y bueno, ahora lo reviso con otros ojos y encuentro otros conceptos que estoy todavía digiriendo, y que es muy valioso, ¿no? Como traer al presente todo lo que hizo es una forma de darle vigencia a un legado, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí todavía no voy a adelantar muchas cosas porque quisiera ya proponerlo en otro proyecto. No, yo creo que, bueno, un poco lo que he dicho, ¿no? O sea, la academia es una de las instituciones más elefantes que hay, ¿no? O sea, es pesada. Y lo peor es que cuando los que realmente somos o son jóvenes en un momento, cuando llegan a adultos son tan pesados como que se puede. Eso es lo peor, ¿no? Porque te va pesando la academia. Pero bueno, no hay que resignarse, hay que seguir, y creo que parte está en poder construir, como hacer más compleja la lectura de la realidad y de la historia, para que pueda entrar otros valores que permitan destacar otras figuras, pero no por la figura en sí. Creo que eso es algo que deberíamos quitar. Yo creo que en algún momento también un comentario que hace Pablo Méndez Rocha, hablando que no es, antes de decir esto del momento, que es el contexto la que le permite al niño, ¿no? Entonces al final, que también tú decías al principio, entender los contextos, las relaciones, el quién, el dónde estás, el por qué estás ahí, a qué responde, y a partir de ahí valorar, ¿no?, las obras, y valorarlas también, como decía Ana Ramos, ¿no?, desde ese disfrutar y desde que permita vivir bien, ¿no? Y eso nos permitirá ampliar el entorno, ¿no? Y también eso de alguna manera creo que también nos tiene que permitir recuestionar que no todos los seres de la arquitectura se tienen que mantener. Realmente los seres de la arquitectura moderna, que son los que siguen estando ahí presentes como invariables eternos, son creados por un historiador que es Gideon. Gideon se inventó a todos los arquitectos de la modernidad, y en muchos casos, cuando se los inventó, borró a las mujeres que estaban al lado de estos señores, que él conocía y que eran sus socias. Entonces, creo que hay que empezar a borrar todo lo que este señor dijo y volver a escribirlo. Y eso enlace con lo que decía Cristina. Mies, yo tengo una teoría muy mala. Mies es un anticuado hasta que conoce el Willy Reich. Se hace moderno, hace cosas modernas, hace edificios modernos, hace muebles modernos, y lo sigue repitiendo siempre jamás, porque yo creo que no sabe hacer las cosas. Entonces en Chicago sigue repitiendo y nunca más hace muebles, porque los hace Lee, no los hacía él.
porque hacer muebles es un muy buen negocio, o sea que si no hace muebles es que no podía. Entonces, yo creo que hay que atreverse a cuestionar cuál es ese relato de la historia que nos hace enarbolar a unos seres que además hacen unas casas que muchas de ellas muy poco vivibles. Entonces, sí, no sé, el pabellón es sublime, es bonito, no sé si lo es, o alguien nos dijo que tenía que serlo, ¿no? Entonces, hay que atreverse por eso, y también siguiendo a Lina, a veces la belleza es un momento, es temporal, no existe como tal. Entonces, en ese punto la arquitectura pues también podemos recuestionarla y qué es lo que nos interesa de la arquitectura y qué es el papel que queremos jugar en este mundo tan complicado que nos está tocando vivir. Por tanto, creo que estos modelos heroicos nos sirven mucho. Bueno, yo voy hablando, comentando lo que ha dicho Zaina, y bueno, cuando tengamos que salir, pues salimos ordenadamente. Luego que hay dos dispositivos, muchos no, pero habría dos dispositivos académicos, ¿no?, historiográficos, que han salido a tener en cuenta que son importantes, ¿no? Uno, insistir mucho en la docencia, en lo que se escribe, en que la arquitectura, bueno, en general todo, digamos el cine, es siempre un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, claro, tenemos a decir Álvaro Alto siempre trabajó o con Aino Alto o con el Samaisa Kaisak Makiniemi, ¿no? Cada nombre que decimos, Robert Venturi, bueno, hasta el 66 escribió su libro, pero inmediatamente trabajó con Tedesco Brown y con otros, ¿no? Es decir, hablábamos de Gierion, detrás de Gierion y Ser, pero no detrás, o sea, allí estaba también Jacqueline Tyrwhitt, que era tan, o más, no tan conocida, pero era importantísima, ¿no? Con Mies está Lili Rae y todos los que le convencen, artistas, hombres y mujeres, que le convencen para hacerse moderno, porque Mies era schindleriano, era clásico, ¿no? Es decir, en todos los casos es un trabajo en equipo, se ha de enseñar a los estudiantes, bueno, y a la sociedad, que puede haber, sí, un Norman Foster, que sea el que de nombre, pero tiene 100 personas trabajando, digamos que siempre es un trabajo en equipo, y siempre además, al lado de Aldo Vaney estaba Annie Vaney, al lado de Lucian Kroll estaba también su mujer arquitecta que trabajaba, ¿no? Es decir, que siempre es un equipo en el que además, a medida que van cambiando a las personas del equipo, la arquitectura también cambia, ¿no? Si estudiamos ciertos equipos de arquitectos, además de que hay mujeres en el equipo, hay personas que influyen mucho y que no son exactamente el que pone el nombre, pone la firma y el que pasa la historia, ¿no? De Corbusier, podríamos seguir la obra de Corbusier viendo sus colaboradores, hombres muchos, también Charlotte Perriand, Jean Prouvé o Julián de la Fuente, digamos que, o Xenakis, digamos que, pero no cada tipo de Corbusier, ¿no? Y simplificamos, o Alto, o Robert Venturi, y sí, está a punto de sonar ya. Esta es bueno, una cuestión sobre la que podríamos dar una clase, ¿no? Digamos, es un trabajo de equipo y se ha de desmontar todos los nombres y rótulos que se utilizan, porque detrás hay mucha más complejidad, hay un equipo, hay mujeres, etc. Y el otro dispositivo es poner en crisis totalmente el canon. Claro, el canon es lo que domina en toda la pintura, en la literatura. El canon es masculino, patriarcal, lo va definiendo la historia. En la literatura se define un canon que solo hay hombres escritores, al final se acepta a Virginia Woolf, etc. ¿no? En pintura igual, y en arquitectura el canon, claro, lo define Estados Unidos, el MoMA, el canon se define con el lenguaje internacional, se van definiendo los libros de arquitectura que definen aquellas obras, aquella manera de hacer, o defines el croquis, etc., definen un canon. Y en este canon entran solo los arquitectos, entra arquitectura tecnológicamente avanzada, etc., ¿no? Es un canon que evoluciona lentamente, ¿no? Entraría quizá Sigerwan, que vendrá el miércoles, o Anna Heringer, otros personajes, ¿no? Pero el canon es una piedra, una losa que excluye porque solo hay algunas obras que son aquellas canónicas y por lo tanto el canon va contra también la idea de equipo, porque es muy difícil entrar en el canon, en estas grandes figuras, y va también contra la posibilidad de incluir a nuevas aportaciones, muchas que son de mujeres, ¿no? Que han estado en la historia o están contemporáneamente, ¿no? Por lo tanto, se ha de luchar para que no haya unos cánones y no haya un tipo de periodismo o literatura arquitectónica que hable siempre de estos cánones que siguen existiendo, que son los cánones de la moda, los cánones de la belleza, los cánones de la forma, de la figura humana, etc., ¿no?
Y lamentablemente el canon es una imposición totalmente patriarcal de unos modelos que se han de seguir y que se imponen, y también existen en la arquitectura. Y lo peor del canon es que es implícito, muy pocas veces es explícito. Es algo que tenemos en nuestra mentalidad, el canon literario, artístico, arquitectónico, de lo que es aquello que es lo bueno, lo que sale más en Instagram, o que ha salido más en los libros de arquitectura. Cuando se analiza cuáles son las obras que salen más, pues si sale más Longchamp, etc., pues son las mejores y marcan el canon, ¿no? Bueno, por tanto, trabajo en equipo y deconstruir la idea de canon y encontrar, digamos, una manera de interpretar mucho más abierta, más flexible, menos dogmática, serían dos de las posibles causas. Bueno, vamos a cerrar a las 8 este conversatorio, pues tenemos 20 minutos todavía para conversar con nuestros invitados, invitadas. Bueno, estábamos en este tema de qué podemos hacer desde la academia, ¿no?, para ir visibilizando más la labor de las mujeres arquitectas y bueno, algo que es muy importante ahorita porque es de trabajo en equipo, creo que eso es fundamental, ¿no? Ya estos ídolos tótems ya que mueran también, porque la arquitectura es trabajo en equipo. Pero bueno, Cristina, adelante, por favor. Gracias y gracias a todos por regresar. Yo creo que también parte de la apuesta es dejar de buscar, yo uso un término no muy académico, pero dejar de buscar rockstars, ¿no? Y también a lo mejor dejar de buscar singularidades. El texto que a mí me hizo mucho sentido ahora que estoy en estas búsquedas es el de ¿por qué no hay grandes mujeres artistas?, ¿no? Y entonces salían y no, está en el Renacimiento sí tenemos a, no, ayúdame perdonen. No, y en el 18 también tenemos a las, ¿no?, que en Londres se hicieron dos y cuando había que pintarlas, las pintábamos pintadas, ¿no?, porque no podían estar ahí. Y lo que dice el texto es, mejor estudiemos por qué no hay el mismo número de mujeres y de hombres en la academia y en las profesiones. Y las respuestas que dan son muy sencillas. Ella por supuesto habla en pintura, Linda Noshvin, y Linda dice, ¿cómo va a haber una gran pintora si tenían prohibido aprender a pintar desnudos? Que era el tema que se usaba. Y un poco pasa, ¿no?, con las arquitectas. Cuando en el 19 se le daba un gran... Ya dejen ustedes que las dejaran entrar o no a la academia. Cuando se daban estos premios de la ruta por Roma, ¿cómo una mujer iba a ir sola en el 19 a pasear por Europa? No era una opción. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender que estas cuestiones de género se tienen que estudiar en términos estructurales, no tanto en singularidades. Y por supuesto no puedo dejar de agradecer lo de la arquitectura moderna y el estilo internacional, porque hoy en día se sigue diciendo que la arquitectura moderna y el estilo internacional son lo mismo. Es decir, nos compramos la idea desde el MoMA de que lo que decidieron Philip Johnson y Hitchcock es la modernidad europea, además, ¿no? Desde Nueva York decidieron y sacaron a los constructivistas y sacaron, ¿no?, a un montón de cosas desde Nueva York, desde el MoMA, estos dos individuos. Entonces justo hay que repensar lo pensado, hay que reescribir lo escrito, y me parece que es un proceso que se está haciendo y es un reto también para los académicos buscar esos textos. Yo ahí me declaro todavía en esa búsqueda. Ni siquiera me atrevo a decir que es que no existan, sino que hay que buscarlos, ¿no? Hay que buscarlos en Brasil, hay que buscarlos en Uruguay, hay que buscarlos en Portugal, probablemente eso se está haciendo, y ampliar estas redes, ¿no? Entonces, vayan a ese texto, es muy bonito. Yo creo que sí se está haciendo. Ahora me llamó la atención, ahora coincidí con Zaida y José María en un congreso de Docomomo en Valencia y eran 4 mesas dedicadas a las mujeres. Entonces eso fue algo muy sorprendente. Y yo dije, bueno, ¿y dónde estamos en la UNAM? No estábamos en las mesas de mujeres, andábamos en otras. Pero bueno, a mí me gustaría abrir al público, porque bueno, finalmente
finalmente estos los conversatorios se trata de conversar, y también si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, alguna reflexión que quieran compartir, nada más no se posesionen mucho el micrófono, por favor, pero para que nos dé tiempo, ¿no? Pero adelante, por favor, vamos a abrir también a nuestra audiencia. Adelante. Bueno, Di tu nombre, por favor. No voy a decir mi nombre, pero bienvenido. Sobre todo bienvenida tú, Zaira, porque acá en esta facultad incluyente, donde las estudiantes feministas somos tremendamente mal vistas, es importante esta conversación que están llevando a cabo, ¿no? En esto que dicen de los cánones de la arquitectura, y lo que decían sobre si es sospechoso o no lo que tres hombres hayan realizado el documental. Yo digo que más que sospechoso, a mí me resulta peligroso por el mensaje que deja. Y por poner un ejemplo, ¿no? Acá nosotras, las estudiantes feministas en la facultad, hemos insistido a Juan Ignacio, a un montón de personas acá, que no queremos más agresores. Ahora esos agresores han tomado el estandarte feminista, y con el estandarte feminista lo agarran y nos dicen lo que nos cruza a nosotras como mujeres en la historia, en el espacio, en el diseño, en todo. Entonces, claro que es peligroso. O sea, a mí no me resulta sospechoso, y no digo que sea el caso del documental que recién vimos, pero no debería pasar el hecho de decir que el mensaje que emite es rotundamente peligroso. Por otra parte, me parece muy bien que estés acá, Zaira, porque a propósito de los cánones y de la academia y la docencia, tenemos dos administraciones, bueno, ya dos direcciones en las que insistimos en agregar bibliografía de mujeres a la biblioteca. Ahora ya está en un libro, lo cual se agradece, pero todavía hay una deuda gigante, ¿no? Una deuda gigante que le hemos dicho a Juan Ignacio, bueno, no solo a Juan Ignacio, también al director, al rector también se lo hemos dicho. Esta universidad tiene una deuda con las mujeres tremenda deuda con las mujeres que tiene esta universidad. Empezando por la forma en la que se plantea seguir ejerciendo la arquitectura en los espacios académicos, que es desde la violencia, desde la jerarquía, desde no escuchar a las estudiantes. Entonces, bueno, eso con respecto al hecho de que estén acá, con respecto al documental, y que seguimos esperando que haya pues más espacios de diálogo, más espacios de escucha a las estudiantes feministas, y que no solo se pretenda como que de pronto hay temas importantes, hay temas o personalidades importantes, ¿no? Yo creo que eso que decía Zaira de esa arquitecta que mete lo popular, a mí me encantaría que de pronto en nuestras clases tuviéramos a las mujeres que han construido esta ciudad, porque han sido un montón de mujeres, las mujeres de Santo Domingo, las mujeres de Palo Alto, y no las vemos acá. Claro, por supuesto, también se agradece ver a personalidades, no solo así, a Ana Falú, en fin, un montón de maestras que también han sido para nosotras, pero se agradecería también tener aquí a las mujeres que han construido, a pesar de la ausencia de arquitectos, a pesar de la ausencia de un Estado que niega la vivienda todavía hoy día. Bueno, yo sí voy a decir mi nombre. Yo me llamo Hanna, yo soy alumna del posgrado de la Facultad de Arquitectura, y bueno, tengo un par de cosas. Primero, creo que me llamó mucho la atención el comentario de Isaura. Estoy de acuerdo, de pronto al principio llama la atención como la selección del guión. Yo creo que es muy interesante ver lo que ciertos hombres tienen que decir sobre el tema, más allá. Yo creo que no es peligroso, yo creo que al contrario es necesario. Eso no implica, por supuesto, que no se haga con responsabilidad, pero creo que dijo algo el doctor de buscar el lugar y encontrarse el lugar, ¿no? Que es un poco ubicarse al respecto. Y entonces mi pregunta más bien sería, ¿por qué escogieron a estos tres arquitectos? O sea,
porque un poco sí suena, o sea, hay una disonancia entre empezar un documental y poner o sea, empezarlo con esta consigna de es una mujer arquitecta, ¿no? Y entonces mi pregunta es ¿por qué escogieron? O sea, yo creo que es muy importante ver lo que tienen que decir, ver por qué son como los tres expertos en el tema, ¿no? Y por qué escogieron a las profesoras, porque de pronto me suena un poco esto como de había un guión y nos dimos cuenta de que el guión estaba desequilibrado, entonces ¿qué pasó con el guión ahí? Entonces esa es un poco la pregunta en cuanto a esto. Y otra cuestión que creo que también creo que es muy importante, que si la arquitectura se ha definido como una cuestión de, pues, del Star System, de Rockstars, que también es algo que se intenta desmontar acá, ¿cómo eso se concilia con esta idea de rescatar a las mujeres? ¿No? O sea, ¿cómo? Porque también algo que se dijo al principio era que pues la idea era rescatar un poco a Lina como heroína, ¿no? Entonces no sé si eso también forma parte del lenguaje de reconocimiento y que son las mismas lógicas de reconocimiento que rigen a la arquitectura y que pues por un lado cedemos y por otro lado tratamos de decir que vamos por la colectividad y contra la singularidad, y que además es muy valioso, ¿no? Pero ¿cómo conciliamos esas dos partes, ¿no? Y también me suena un poco la palabra rescatar, como que rescatar es algo que siempre necesitamos las mujeres que hagan por nosotras, ¿no? Es una palabra interesante. Y una última pregunta, que esto me gustaría preguntárselo a Zaida, es, por ejemplo, me llama la atención que en los últimos 30 años hay un debate muy fuerte en la academia y en las, no sé, en otras disciplinas sobre qué postura feminista se toma, no como una cuestión de postura, o sea, sí como una cuestión de postura política, pero más allá de eso, como una cuestión de interpretación, y a partir de ahí, pues hay muchos debates, ¿no? O sea, no sé, ahorita en la sociología, en la antropología se están matando porque hay grupos que dicen que hay un exceso de materialismo y otros grupos que dicen que hay un exceso de culturalismo, y como que de repente parece que la arquitectura parece estar como exenta de esa discusión y entonces hay consenso. Yo creo que hay un poco de peligro en el consenso. Entonces, ¿cómo, o sea, qué opinas tú del estado de los estudios de género en arquitectura y cómo se va, o sea, cómo crees que puede abordarse esto, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que mencionaban sobre, que incluso está en el título, ¿no? Del vidrio al barro, de lo estéril a lo fértil, ¿no? Como de lo técnico a lo artesanal, también como que en esa interpretación de la categoría mujer, pues podemos volver a esencializar la misma categoría, ¿no? O sea, sí es algo de lo que hemos intentado desprendernos, es decir, es que no tenemos por qué relacionar mujeres, naturaleza, como que también responden a como ideas de atraso, progreso, ¿no? Que se ha puesto en duda mucho en la academia. ¿Cómo es que eso, o sea, cómo lidiamos con eso pues en esta disciplina? Y ya, muchas gracias. Creo que con esto ya vamos a cerrar. Faltan 10 minutos para la hora y adelante. Bueno, difícil las dos intervenciones, comenzando por el grupo de feministas de la FAC, y bueno, felicitaciones por la lucha que habéis hecho, el trabajo que es, y creo que a pesar que estas críticas y no es suficiente lo que se ha hecho, creo que habéis encontrado un lugar donde poder hablar y que, aunque no sea suficiente, que no existe en muchos sitios, desgraciadamente. Y eso ha sido vuestra lucha. También ha habido alguienes que han escuchado, no suficiente, pero que han escuchado. En otros sitios ni se habla, ni aparece, ni existe el cambio de nombre, ni se plantea, ni se... nada. O sea, en mi escuela de arquitectura, por decir, yo soy profesora titular, no tengo ni un curso de género, ni puedo hablar de género, ni nada. O sea, si hablo un rato cuando me llaman los estudiantes y las estudiantes para hablar con ellas, pero no, o sea, no hay manera de entrarlo. Y tampoco hay grupo de gente, o sea, que dices tú, hace 30 años en la arquitectura estamos en -1, o sea, no hace 30 años que se discute, o sea que estamos muy atrás, ¿no? Entonces hay que seguir, y hay una cuestión de violencias y agresiones
que son nefastas y que ese es uno de los grandes pesos y lastres de nuestra profesión, de la academia en general, pero de la profesión de arquitectura en particular, pues esta idea del genio y de la creación y del héroe es nefasta, pero aquí lo estáis pudiendo discutir, aunque sea sin llegar aún, pero que en nuestra escuela existe lo mismo, pero se niega, no se habla, no se dice, no hay denuncias y las cosas están. Entonces, por un lado, creo que felicitaciones a la comunidad de la FAC y a las feministas de la FAC, porque lo que habéis hecho es importante y creo que es una referencia para todas en muchos lugares del mundo. Y bueno, coincido, ¿no? Traer a estas otras personas y esas otras mujeres que han construido las ciudades, que la arquitectura no es solo lo que construyen, no que dibujan los arquitectos y arquitectas. Bueno, no te paso a ti. Bueno, creo que has planteado, Hanna, muchas cosas difíciles para contestar en un ratito. Sí, claro, hay una dificultad en querer rescatar a figuras de mujeres y no construir discursos heroicos. Creo que una de las cosas, o a mí al menos me parece, es humanizarlas, sino dejarlo, no construir, si al final es la trayectoria de una persona, pero entender cuáles son sus relaciones y sus contextos que le permiten llegar a donde llega, ¿no? Y cuál es el estado de la discusión del género en la arquitectura, creo que es básico, y que según en qué entorno, muchas veces por ahí se sale de la arquitectura, pero llegar a la arquitectura a discutir sobre qué es feminismo de arquitectura o qué quiere decir aplicar la perspectiva de género en la arquitectura, falta, y en todo caso por ahí la perspectiva de género sí tiene una aplicación más profesionalista y más que tiene una cadena, pero el feminismo creo que está todavía muy en pañales, ¿no? Y yo, bueno, no diría que, o sea, creo que hay que romper las dualidades, pero no hay que negar la naturaleza, la vida y lo fértil, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en igualdad de condiciones y que no de las mujeres, pero sí que hay que recuperarlo, y que la naturaleza y las mujeres somos la base de extractivismo en la que se basa el capitalismo patriarcal. Por tanto, y no por esencialismo, sino porque es nuestro trabajo no visible, trabajo reproductivo, el que hace que se funcione el sistema. Por tanto, no lo entiendo como una cuestión esencialista de ser mujer porque es naturaleza, sino porque hay que romper con esa lógica de explotación de la mujer y la naturaleza que hace el patriarcado. Entonces, desde ahí yo reivindico que sí, que la mujer puede llevar otra estandarte, otra mirada respecto a la naturaleza, pero bueno, creo que es muy complejo y no sé si entiende algo. Bien, ¿no? Bueno, contestando a todas las intervenciones, ¿no? porque son una crítica dura a la película desde una posición feminista y ponen en evidencia las contradicciones que tiene este documental o las contradicciones que puede tener, digamos, el trabajo de la teoría y la crítica, ¿no? En relación a la representante del grupo de feministas de la UNAM, sí, es cierto, digamos, desde mi punto de vista, aunque ponga en crisis, digamos, que dos hombres hayamos dirigido la película y hayan intervenido tres opinando, tres hombres y luego dos mujeres, que, bueno, digamos, desequilibrado y según ella, según tú, es peligroso que dos hombres intervengan. Es cierto, digamos, es una crítica que he leído sobre todo de feministas italianas más radicales, de que los hombres hemos de callar, ¿no? Bueno, que es lo que más o menos nos dice, ¿no? Yo pienso, y lo sigo manteniendo, pero puedo estar equivocado, que haber hecho una película sobre Lina Bobardi, que es la única película que he hecho en mi vida, pues bueno, ya es una acción, es una elección, ¿no? Pero bueno, puede ser que esto no sea un argumento suficientemente sólido, ¿no? Decidir que la única película que hago después de haber hecho 50 libros es sobre una mujer arquitecta y que para mí ella es el referente, me parece que se puede justificar, pero es cierto, acepto totalmente la crítica, ¿no? Eso de hecho antes, ¿no? Digamos, igual la lucha obrera y el que no era obrero y se metía ahí y decía, también soy obrerista y también soy por el proletariado, pero es una contradicción, ¿no? Y bueno, continuando, ¿no?, con lo que ha dicho Hanna, que me parece también que son críticas muy directas, ¿no? Y que también sí entiendo, ¿no? Tenemos unos límites de lenguaje que hemos de romper, ¿no? El lenguaje que tenemos nos aprisiona, ¿no? Decimos rescatar, ¿no? Yo supongo que he dicho cosas, ¿no? En la película se dicen cosas, aunque hemos intentado ser cautelosos, ¿no? Pero sí que
se traslucen algunas posiciones. Yo intento ser feminista, mi amigo o ex amigo Jacobo Zuccari no es feminista, en absoluto, pero claro, era el único director de cine que conocía con el que podía hacer la película. Él no quería poner mujeres y yo tuve que batallar y luchar, entre muchas otras cosas, para que salieran mujeres. Pero bueno, no es justificación, ¿no? Pero, y entiendo, ¿no? Digamos que el lenguaje que utilizamos de rescatar, el relato puede parecer un relato que se busca una heroína, no intenta no serlo, pero puede ser, ¿no? Que acabe siendo, pues eso, esta figura, aunque es analizada indagando con distintas opiniones, mostrando la obra, ¿no? Tal como es, ¿no? Intentando, pues eso, no mitificar, pero puede ser que sí que sea también un relato heroico, ¿no? Quizás es difícil salir de un lenguaje en el cual hay un relato heroico cuando además eliges hacer un documental sobre una arquitecta, ¿no? Bueno, es cierto que sí que hay categorías. Bueno, este debate, ¿no?, de si la mujer se identifica con la naturaleza es una limitación, es cierto, pero es lo que ha dicho Zaida, ¿no? Es que la explotación, el dominio, el extractivismo de la naturaleza y de la mujer a lo largo de la historia van parejos, ¿no? Esto es lo que también nos explica la teoría ecofeminista. Bueno, digamos, es una lucha en la que está un proceso en el que yo intento defender las posiciones feministas porque son de justicia, pero puede ser lógicamente marcado también por el patriarcado y por los privilegios que he disfrutado siendo hombre en la universidad, en la profesión, etc., ¿no? Lo reconozco. Yo diría, como última cuestión, ¿por qué elegí a Lina Bo Bardi? Es porque, digamos, una cosa que nos criticas, ¿no?, de documentales, dirías un cierto paternalismo, ¿no? Paternalismo en este sentido de decir, vamos a hablar de Lina, la vamos a rescatar, pero, digamos, posiblemente ¿no? Pero lo bueno es que Lina Bo Bardi no fue nada paternalista. Esta es una de las lecciones que nos da muchas, ¿no? Fue un país que ella podía considerar más retrasado, etcétera, y no lo consideró retrasado en absoluto, ¿no? Admiró su modernidad, ¿no? Defendía a Brasil, aunque la critiquemos desde ciertos prejuicios, ¿no? Y aceptó la cultura popular, la integró, la defendió, pero nunca de una manera ni paternalista ni folclorista, ¿no? Sino entendiendo su esencia, ¿no? Entonces, bueno, quizá nuestra actitud ha sido paternalista, pero por lo menos la de Lina Bo Bardi no lo fue, y aquí está su testimonio, ¿no? Bueno, nada más agradecer y sí rescatar por la importancia del lenguaje, ¿no? Lo que planteabas del término rescate, ¿no? O sea, algunos visibilizar, otros reconocer. O sea, creo que hay elecciones detrás de todo. Y bueno, el feminismo, los estudios de género son corrientes reflexivas que hacen que se generen este tipo de cuestiones y de dudas. Por ejemplo, algunas que tienen que ver con si solo incluimos los nombres de las mujeres a las listas de arquitectos, o más bien tendríamos que replantear, ¿no?, una estructura, replantear nuestra visión de la historia, replantear todos los mecanismos que nos han traído hasta este lugar. Y bueno, la palabra fértil, ¿no?, también no solo tiene que ver con las mujeres. Yo también pienso en fértil como en un terreno incluso mental donde pueden crecer ideas, nuevas formas de generar narrativas. Y bueno, creo que con esto podríamos, si en este conversatorio esto es un terreno fértil, ¿no? Aquí se evalúan muchas cosas, nos vamos a llevar muchas cosas a la casa. Quizá a las 3 de la mañana nos despertemos con alguna inquietud nueva y seguramente vamos a estar girando muchos días sobre estos temas. Y pues creo que eso es lo importante, ¿no? Llevarnos más dudas que certezas. Gracias. Tal vez nomás decir que la última frase de Lina Bo Bardi, que dice que la belleza es histórica, y cuando habla de lo lindo, habla de lo colectivo y habla de la construcción de eso, ¿no? De dejar un poco de lado la búsqueda de singularidades o de genios, cuando en realidad es la posición histórica de un colectivo con objetivos, y que en la conciencia creo que es donde está el cambio, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Lo colectivo. Bueno, no lo digo yo, lo dice Lina. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo quisiera hacer un comentario antes de darle el micrófono al doctor del Cueto para cerrar el conversatorio. Y es comentar que bueno, en la biblioteca sí se ha hecho un esfuerzo importante por adquirir bibliografía
pues, feminista o de perspectiva de género, desde que estaba el doctor Pablo Lana y ahora con Sandra Álvarez al frente. Yo invito a toda la comunidad a acercarse a la biblioteca. No sé si está en la estantería, luego también los tiempos de la DGB nos retrasan un poco poner los libros en la estantería, pero yo he visto que los han sacado en redes, ¿no? Todas estas bibliografías que se han adquirido. Y si no están los que les interesan, díganos, o sea, acérquense a la biblioteca y por favor, desde luego, pues nosotros nos debemos a la comunidad, ¿no? Y en la comunidad hay que construir, ¿sí? Y tenemos que, pues las adquisiciones bibliográficas también se hacen de las sugerencias de la comunidad. Entonces aquí está Sandra, ya lo conocen, para que por favor se acerquen con ella y le puedan sugerir los títulos que consideren que tenemos que tener en la biblioteca, ¿no? Tenemos incluso en la página de la biblioteca hay un formulario donde se puede poner todas las sugerencias bibliográficas que puedan haber. Bueno, yo qué más decir, ha sido bueno, podemos continuar aquí, pues desde luego da para muchísima reflexión, muchísima conversación, pero son estos espacios que vamos construyendo, sí, a partir desde luego en un principio de las demandas de las colectivas. Aquí ahora estamos en comunidad, creo que ha habido, pues, bueno, nos hubiera gustado tener más tiempo para intervenciones, pero pues ya también los tiempos en este día telúrico han sido un poco complicados, pero pues nuevamente agradecerles a nuestros invitados, a nuestras invitadas, su presencia, y ahora le doy el micrófono al doctor Recueto para, pues, clausurar el conversatorio de este día. Muchas gracias. Bueno, sí, cerrando efectivamente este día telúrico que también nos trajo esa sorpresa increíble de un tercer sismo, un 19 de septiembre. Tuvimos en la facultad 2 simulacros y un sismo real. Rompimos récord, yo creo. Agradecerle a Josep María Montaner esta oportunidad de estrenar en México el documental Lina Bobardi, del vidrio al barro. Agradecerle a Zaida Mushi, desde luego a Laureana y a Cristina el haber participado en este conversatorio, a Isaura haberlo moderado, e invitarlos mañana a la conferencia de Marta Moreira. Va a estar aquí a la 1 de la tarde. Si yo pregunto quién conoce a Marta Moreira, me gustaría que levanten la mano, porque son muy poquitos, 3, 4 manos levantadas. Va a ser en el auditorio del MUCA. La conferencia va a ser en el auditorio del MUCA, y Marta Moreira, entiendo que era la socia de Méndez da Rocha, ¿no? Que apareció aquí. Y sí, otra mujer que ha estado, pues, un poco a la sombra de un personajazo como lo era Méndez da Rocha. Y nada más, gracias, buenas noches y seguimos.